Bien, comencemos ahora con el tercer clase sobre el tema Fondo Monetario Internacional y específicamente hablaremos de la cuota de los Estados miembros. Cuando ingresan al Fondo Monetario Internacional, los países miembros se comprometen al pago de una cuota que se expresa en DEG. DEG significa Derechos Especiales de Giro. La cuota inicial de un país se sitúa dentro de la gama de cuotas de los países miembros de una magnitud y características económicas parecidas, similares. Las cuotas determinan las relaciones financieras e institucionales de los países miembros con el Fondo Monetario Internacional, de cuyas relaciones es el eje central. ¿Cómo se calcula la cuota? A intervalos no mayores de 5 años, la Junta de Gobernadores debe llevar a cabo una revisión del tamaño de las cuotas y determinar en función de la evolución de la economía mundial, los cambios en la situación económica de los países miembros, si es necesario proponer un ajuste de las cuotas, quedando siempre a salvo la facultad de un Estado miembro a solicitar el ajuste de su propia cuota. En enero de 1999 entró en vigor la 11ª revisión de las cuotas. Las cuotas se estiman en base a la importancia económica relativa de cada país en el conjunto mundial, la que se establece en función de determinados datos macroeconómicos que son tenidos en cuenta como ser el Producto Bruto Interno, las reservas externas, la relación entre el Producto Bruto Interno y las exportaciones, la variabilidad de las exportaciones y el promedio de las importaciones, etc. En base a estos datos se establece una magnitud provisoria de la cuota, la que luego es comparada con la cuota de otro país de similares características y potencialidad económica a fines de equipararlos entre sí y fijar así la cuota definitiva. Este procedimiento y cálculo técnico es hecho por una comisión técnica de expertos constituida al efecto, que eleva una recomendación sobre la cuota y otras condiciones a la comisión de admisión del directorio ejecutivo. Esta comisión evalúa la recomendación presentada y, previa conformidad del país solicitante, confecciona un informe para ser estudiado por el directorio ejecutivo en pleno. Este, a su vez, elabora una resolución de admisión que presentará para su aprobación a la Junta de Gobernadores. La suscripción de la cuota. En sus orígenes, los países que ingresaban al Fondo Monetario Internacional suscribían, o sea, pagaban el 25% de la cuota en oro y el 75% restante en su propia moneda nacional. A partir de la década del 70 se modificó el sistema y ahora el 25% en oro puede ser abonado en DEG o en otras monedas duras convertibles como el dólar, el yen, el euro, etc. ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos de la cuota? Bien. La fijación del valor de la cuota tiene 3 consecuencias importantísimas y centrales dentro del esquema institucional del país miembro. La cuota fija de manera definitiva y terminante las relaciones de un país con la institución. Primero, número de votos. La magnitud de la cuota de un país determina el número o cantidad de sus votos. Cada miembro tiene derecho a un básico de 250 votos más un voto por cada 100.000 de su cuota. Por ejemplo, si un país tiene una cuota
de 1.500.000 DEG tendrá 15 votos por su cuota más 250 básicos, o sea que tendrá 265 votos. 2. Acceso al financiamiento. El monto máximo de financiamiento que puede obtener un país del Fondo Monetario Internacional, o sea, el límite de acceso, está basado en la cuota. En el marco de los servicios ordinarios de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, un país puede solicitar un préstamo de hasta el 300% de su cuota, o sea, 3 veces su cuota. Ahora, dentro de los servicios especiales, puede pedir hasta el 500% de la cuota. Significa entonces que un país que tiene una cuota de 1.500 millones de DEC podrá obtener un préstamo de hasta 4.500 millones de DEC en los servicios ordinarios y hasta 7.500 millones de DEC en los especiales. Tercero, asignación de DEC. Cada país tendrá asignada una cantidad de DEC proporcional a la magnitud de su cuota. Esto también es importantísimo porque el DEC en los últimos tiempos se ha constituido en la manera en que muchos estados pueden tener acceso a un capital de manera directa y transparente sin costo alguno. ¿Cómo es la votación? Bien. El sistema de toma de decisiones del Fondo Monetario carece absolutamente de una impronta democrática, ya que el eje sobre el que está construido es el poder de votos de cada estado, donde los estados más desarrollados y poderosos concentran en sus manos la mayoría de los votos en juego, pudiendo así imponer las decisiones en el seno del Fondo Monetario Internacional. Cada país posee la cantidad de votos asignadas en función de su cuota. Cuanto mayor sea la cuota, mayor será el poder de votos de un país. Por ejemplo, Estados Unidos posee casi el 17% de los votos, contra los 6 países que integran el grupo de Argentina, que no alcanzan al 2% de los votos. También se descubre que los 5 países permanentes más otros aliados poseen en conjunto más del 45% de los votos en este órgano. Y por ello tienen la posibilidad de imponer de esta manera una determinada voluntad dentro del directorio. Además, no debemos olvidar que el directorio, por delegación de la Junta, acaparó en su seno las más importantes facultades, como ser el otorgamiento de asistencia financiera, la aprobación de las condicionalidades, etc. Pasemos ahora a analizar los servicios de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional. A través de estos mecanismos y servicios de asistencia financiera, el fondo cumple su objetivo principal, que es dar apoyo financiero a los países miembros que padezcan un déficit en su balanza de pagos, para que, por esta causa, no se vean tentados a tomar medidas distorsivas que obstaculicen el libre comercio internacional. El primer requisito básico es para que un país miembro del Fondo Monetario pueda obtener ayuda financiera, que esté sufriendo o en peligro de sufrir un déficit de balanza de pagos. Esto significa que aquel país que no padezca un déficit de su balanza de pagos, por más que sea miembro del Fondo Monetario Internacional, no podrá obtener su asistencia financiera. La única excepción son los servicios de asistencia financiera a aquellos países considerados los más pobres del mundo. ¿Cómo es el trámite? El
El trámite administrativo más común y por ello el principal consiste en el acuerdo stand-by, también llamado acuerdo contingente o acuerdo de derechos de giro. Su naturaleza jurídica es la de un acuerdo internacional entre el organismo, o sea, el Fondo Monetario Internacional, y el país miembro, en donde se concede una línea de crédito con modalidades especiales y el derecho del Fondo Monetario Internacional a vigilar y controlar su cumplimiento. Cabe aclarar que el país solicitante es el que escoge el mecanismo o servicio de ayuda financiera preferido de entre todos los que el Fondo Monetario Internacional pone a su disposición, y que son los que más adelante se analizarán detenidamente. Este país hace su elección en base a la cantidad o volumen de ayuda financiera que necesita. Por ejemplo, si tiene una cuota de 2.000 millones de DEC y un déficit a cubrir de 800 millones de DEC, el servicio del tramo reserva no será suficiente, ya que con él solo le darán el 25% de su cuota, es decir, 500 millones de DEC. Por tal razón deberá escoger de entre los servicios en donde el monto a otorgarse le alcance para cubrir ese déficit. Comienza el trámite con la presentación de una carta de intención, firmada por el gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional y en donde solicita el préstamo a través de un determinado servicio de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional. Declara la necesidad del financiamiento por déficit de balanza de pagos y, con la única excepción del tramo reserva, lo acompaña con un programa económico para superar la situación. Este programa implica generalmente la condición de alcanzar metas macroeconómicas y cumplir determinados criterios de ejecución que llevan siempre a un ajuste estructural en su economía. Esta carta de intención es negociada previamente con un equipo de técnicos enviados por el Fondo Monetario Internacional, quienes, solo cuando están de acuerdo con el programa económico, confeccionan un memorándum de entendimiento que acompaña a la carta de intención presentada, sin la cual nunca será aprobada. La carta de intención junto al memorándum de entendimiento son entregados al director gerente. Si éste lo acepta, recién son elevados a consideración y aprobación del directorio ejecutivo, único órgano facultado a dar la conformidad definitiva. C. El mecanismo. El mecanismo por el cual se conceden los servicios de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional se llama Sistema de Compra y Recompra, que funciona de esta manera. Cuando un país recibe la aceptación de la ayuda financiera que ha pedido, significa que puede proceder a comprar con su moneda nacional un monto equivalente en otra moneda estable o dura, por ejemplo, dólar, euro, yen, libra, etc. Y con la obligación de que en un tiempo acordado recompre su moneda nacional que entregó, con el equivalente en la moneda dura que compró. En esta operación se abonan cargos e intereses por el préstamo. Bien, ¿cuáles son los servicios, mecanismos y servicios financieros ordinarios? Está el tramo reserva. Un país miembro puede solicitar en cualquier momento un préstamo por monto equivalente a su tramo reserva, que es igual al 25% de su cuota, y que es otorgado de manera automática e incondicional, sin obligación de pagar cargos ni de efectuar recompras. Luego están los tramos de crédito. Estos se dividen en primer tramo de crédito y en tramos superiores de crédito. El primer tramo de crédito es el equivalente al 25% de la cuota. Está sujeto a condiciones leves y es otorgado de forma escalonada. Exige acreditar que se hicieron esfuerzos razonables para superar el déficit de la balanza de pagos. Los tramos superiores de crédito son equivalentes a un monto mayor al 25% de la cuota. Son también condicionados y escalonados. Implica un acuerdo para el cumplimiento de determinados criterios de ejecución
convenidos con el Fondo Monetario Internacional, y el pago de cada cuota del préstamo está supeditado a que los criterios de ejecución se hayan cumplido. Acuerdos de derechos de giro, también llamados acuerdos stand-by, son la manera habitual mediante la cual el Fondo Monetario Internacional acuerda con los países miembros la asistencia financiera. Comprende la aplicación de un programa económico de ajuste acordado con el fondo, donde el país se obliga a llevar a cabo un conjunto de medidas macroeconómicas claves llamadas criterios de ejecución. Así, el país asume el compromiso de aplicar en cada trimestre o semestre determinados criterios de ejecución establecidos por el Fondo Monetario Internacional. Y como el préstamo dado es escalonado o en cuotas, la cuota del préstamo del trimestre o semestre próximo depende del cumplimiento del criterio de ejecución aceptado para el periodo anterior. Como se aprecia de lo relatado, este servicio supone un condicionamiento mayor a los anteriores y está sujeto a una supervisión periódica del Fondo Monetario Internacional. También en este servicio puede obtenerse entre el 100% y el 300% de la cuota, pagando la tasa básica y con la obligación de comenzar su reembolso en un plazo de 3 a 5 años contados desde la concesión del préstamo. Luego, entre los ordinarios está el servicio ampliado. Este servicio, la asistencia, por un periodo más largo de 3 años, con la posibilidad de prorrogarlo por un cuarto año más. De la misma manera, la condicionalidad de este servicio es aún mayor que los servicios anteriores, ya que se trata de un verdadero programa económico de ajuste estructural, donde el cumplimiento de los criterios de ejecución comprometidos lleva a un cambio estructural de la economía del país de manera tajante. Supone un préstamo de hasta el 300% de la cuota, con un plazo máximo de 4 años, pagando la tasa básica y un plazo de devolución de entre 4 y 10 años contados desde la concesión del préstamo y en 12 cuotas semestrales. Luego vienen los mecanismos de servicios financieros especiales. Estos servicios no los voy a tratar por cuanto van cambiando de manera periódica. Muchas veces en un mismo año pueden cambiar hasta 2 veces, porque eso ya depende de la coyuntura económica internacional y las decisiones propias que toma el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.